Bueno, hermanos, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a pasar, hermanos, al elemento central de nuestro culto de adoración, a la predicación de la palabra de Dios. Y les pido, hermanos, que me acompañen en oración al Señor para pedir su gracia, pedir que el Señor sea glorificado por medio de la predicación de su palabra, trayendo fruto a nuestras vidas, y que el Señor traiga salvación a muchos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este gran privilegio que nos concedes de estar, Señor, en medio de tu presencia y de poder recibir tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que bendigas tu palabra. Por favor, Señor, habla nuestras vidas. Exhórtanos, Señor. Llévanos, Señor, a mirar a Cristo, a recordar, Señor, nuestra redención. Llévanos, Señor, a ser verdaderos discípulos de Él. Padre, habla a la vida de tu iglesia, Señor. Santifícanos con tu palabra. Y también te pedimos, Señor, que vengan a Cristo, Señor, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Obra salvación, Señor, para tu gloria. Que tu palabra, Señor, traiga fruto a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido, por favor, nos pongamos de pie, mostrando reverencia a la santa palabra de Dios. Y vayamos, hermanos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo 35 al versículo 42. Leamos, hermanos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Uno de los libros más difundidos de la historia y más traducidos a otros idiomas después de la Biblia es El progreso del peregrino de John Bunyan. Él escribió ese libro durante los 12 años que estuvo encarcelado. Y hermanos, desde el primer momento en que ese libro salió de la imprenta, El progreso del peregrino se convirtió en un bestseller hasta el punto de que a la muerte de Bunyan en 1688 ya se habían publicado 11 ediciones de este libro y se habían vendido más de 100,000 ejemplares en todo el mundo. Una cifra sorprendente para aquella época. Esta novela alegórica de la vida cristiana fortaleció la fe de muchos creyentes en momentos de dificultad, en momentos de persecución. Y en el capítulo 6 de esta obra, ahí se narra la conversión de Cristiano cuando finalmente llega a la cruz y su carga se cae de sus hombros. Y dice la obra, cito: al llegar a la cruz, instantáneamente la carga que llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. Cristiano saltó de júbilo y exclamó con agradecimiento: bendito el que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Durante unos instantes quedó como extasiado, contemplando la cruz y adorando, pues aún no acababa de creerse que la mera visión de la cruz hubiera sido suficiente como para hacer que su carga se desprendiera de sus espaldas. Así que continuó contemplándola, maravillado, hasta que finalmente su corazón rompió a llorar de alegría y emoción. Mientras lloraba, 3 seres resplandecientes se situaron delante de él, saludándole con la paz. El primero le dijo: perdonados son tus pecados. El segundo le despojó de sus harapos y le vistió con un vestido nuevo. Y el tercero puso una señal en su frente y le entregó un rollo de pergamino con un sello, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, daba saltos de alegría y cantaba eufórico y exultante: vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Hermano, ¿recuerdas cómo fue tu conversión? ¿Cómo fueron esos días cuando el Señor te salvó? Seguramente, como en el caso de Cristiano, tu corazón rompió en llanto, en alegría, en emoción, y querías hablarle a todos de Cristo, a todos los que estaban a tu alrededor. Hermanos, hoy veremos en uno de los discípulos de Cristo este mismo actuar. Y cuán bueno, hermanos, es recordar esos primeros días después de nuestra conversión. Cuán bueno es recordar, hermanos, esa redención que tenemos en Cristo. Continuamos aquí, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1.
Y hasta el día de hoy, hermanos, hemos visto varias enseñanzas que se nos presentan aquí. Hemos visto el prólogo, un prólogo profundamente teológico. Hablamos del Logos eterno, hablamos de la deidad de Cristo, de su preexistencia, después del misterio de su encarnación, verdades profundas y complejas. Pero a partir del versículo 19 comienza la narrativa de Juan y pasamos de aspectos difíciles y complejos de entender a aspectos más sencillos que pueden entenderse con facilidad. Y Juan comienza a partir del versículo 19 relatándonos lo que ocurrió en una semana muy especial, que por cierto los evangelios sinópticos no lo narran. En el primer día vimos de los versículos 19 al 28 que Juan el Bautista presenta un testimonio a aquellos hombres judíos que habían venido desde Jerusalén, aquellos que habían sido enviados por esa élite religiosa, estos hombres que querían investigar a Juan, por qué él bautizaba. Ellos querían saber y genuinamente tenían la duda de si él era el Cristo. Juan atraía a las multitudes, los llamaba al arrepentimiento. Y era una duda genuina de estos judíos el saber quién era ese hombre. ¿Quién le había dado la autoridad para bautizar a los judíos? Lo cual no era común en aquel entonces. El bautizo era para los gentiles, para aquellos sucios, impíos que se necesitaban bautizar, pero no así para los judíos. Y estos hombres vinieron a Juan y le empiezan a preguntar si él era el Cristo y él lo niega. Y luego le dijeron, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? Y el apóstol Juan, hermanos, testificó quién era él. Y con toda humildad, Juan el Bautista dice, yo solo soy una voz. Soy esa voz en el desierto que está preparando el camino para el que es el Mesías. Y les dice, y Él está entre ustedes. Luego, hermanos, en el segundo día de esta semana especial, vimos de los versículos 29 al 34, que Juan el Bautista presenta su testimonio de Cristo hacia esa multitud que se juntaba a él para escucharle, a esa multitud que venía a él para que fueran bautizados. Y vimos que Juan en ese testimonio les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, en este pasaje que leímos al principio, del versículo 35 al 42, aquí Juan nos narra lo que acontece en ese tercer día de esa semana especial. Tenemos aquí, hermanos, la narración de los primeros discípulos de Cristo, Andrés, Pedro y Juan. Ahora, hermanos, antes de continuar, recordemos el propósito de Juan al escribir su evangelio. Dice en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan, el evangelista, no es solo que conozcamos la narrativa de esos acontecimientos,
sino que a través de esa narrativa de los hechos que ocurrieron en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver a lo largo del Evangelio, los hombres puedan ser salvos, que los hombres puedan tener la vida eterna que consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Pero el propósito para los que por gracia ya hemos creído en Cristo es que esas narraciones nos sirvan a nosotros como una enseñanza que nosotros tengamos que aplicar a nuestras vidas. Así que, hermanos, el pasaje que veremos el día de hoy, sí, conoceremos la narración de todo lo que aconteció en ese tercer día de esa semana, pero también, hermanos, veremos el significado de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y también veremos, hermanos, dos marcas que deben caracterizar a todo aquel que verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver a Andrés y a Pedro, vamos a ver en ellos dos marcas iniciales de un verdadero discípulo. Así que vamos a dividir este sermón en dos. En primer lugar, podemos titularlo: un verdadero discípulo es un seguidor de Cristo. En segundo lugar, un verdadero discípulo es un mensajero de Cristo. Comencemos, hermanos, con este primer punto. Un verdadero discípulo es un seguidor de Cristo. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este versículo 35 inicia diciendo: el siguiente día. Hermanos, aquí podemos ver el interés de Juan de marcar esos días. Yo he sido muy insistente, hermanos, en señalar que estamos en esta semana especial que nos narra Juan, y es por eso, hermanos, porque Juan tiene un interés de decirnos qué pasó en esa semana, y por eso inicia diciendo el siguiente día, para no perder esa narrativa que él nos está presentando. Este es el tercer día, hermanos, de esa semana que va a concluir en las bodas de Caná, que va a concluir, hermanos, en ese primer milagro del Señor Jesucristo cuando convierte el agua en vino. Pero se nos dice aquí, hermanos, en el versículo 35, que en este tercer día Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés. Y sobre el segundo discípulo, Juan no nos dice quién es, pero justo eso, hermanos, nos permite saber quién era. Era Juan mismo. Juan en su evangelio, hermanos, no menciona su nombre. Él en algunas ocasiones se presenta en su evangelio como el discípulo amado, y en algunas ocasiones solo se señala como un discípulo. Pero sabemos, hermanos, que ese segundo discípulo que estaba ahí con Andrés era Juan, el autor del evangelio. Pero además podemos saber esto, hermanos, porque hay detalles que se narran aquí que solo pudieron venir de un testigo ocular. Por ejemplo, en el versículo 39, Juan dice que era como la hora 10. Juan, hermanos, recordaba ese detalle porque él estuvo ahí. Porque ese día que él siguió al Señor y estuvo ahí donde él permanecía, fue un día especial para Juan.
tan especial, que muchos años después, cuando escribe su evangelio, él recordaba que era como la hora décima. Así que está Juan el Bautista ahí con sus discípulos. Juan tenía discípulos, hermanos, pero debe quedarnos claro algo. Su propósito no era que esos discípulos se quedaran con él. Él no quería discípulos para sí mismo. Él quería que todas las personas que estaban ahí en esa multitud, que todas aquellas personas que venían a él para escucharle, para aprender de él y para ser bautizadas, Juan quería que todos ellos fueran discípulos de Cristo. Él no quería que le siguieran a él. Y esto es precisamente lo que ocurre, y lo que vemos ahí en el versículo 36 y 37. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, véanlo a Él, no me vean a mí. Vean, Él es el Cordero de Dios, vayan a Él. Y dice el versículo 37, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, esto nos deja ver un error lamentable que cometen algunos grupos que se llaman a sí mismos iglesias, sobre todo de corte carismático. Algunas conocidas como el G12, por ejemplo, que enseñan que cada persona debe conseguir a 12 personas, hacerlas discípulos y después esas 12 personas convertirse en maestros y buscar a otros 12 y así sucesivamente. Pero hermanos, esta es una estrategia de mercadeo y es una estrategia que llega a ser muy peligrosa, porque generalmente los que tienen a esos discípulos terminan llenándose de orgullo. Al enseñarles la palabra, al ser sus consejeros de vida, se llenan de un orgullo espiritual y terminan por enseñorearse de esas personas. Es peligroso, hermanos, porque no es una búsqueda genuina de que las personas vayan a Cristo, sino más bien los buscan para que me escuchen, para que tengan a alguien de quien aprender. Y llega a ser una búsqueda no genuina de, a ver, me falta uno para completar los 12 y están así. Y muchas veces, hermanos, esos maestros los terminan idolatrando las personas que les siguen. Y también en ocasiones esos maestros terminan por separar a esas personas de la iglesia para formar sus propios grupos. Y todo esto, hermanos, porque los vuelven sus propios discípulos y no discípulos de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Juan el Bautista, hermanos. Tenemos que hacer que las personas miren a Cristo, que no nos miren a nosotros. Los creyentes, aun siendo pastores o diáconos o predicadores, no hacemos que las personas sean nuestros discípulos, ni mucho menos nos enseñoreamos o debemos enseñorearnos de las personas como si fuéramos dueños de ellas. Nuestra labor, hermanos, es hacer discípulos de Cristo. Nosotros no somos dignos de que nos sigan. La iglesia es de Cristo y solo Cristo es digno de que le sigan. Los pastores debemos ser ejemplo de fe y conducta y debemos enseñar la palabra, pero con el fin de que las personas sigan a Cristo y no a nosotros. Como dijo Pablo a los Corintios, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es sumamente peligroso, hermanos, seguir a los hombres. Los hombres fallamos, pero el Señor nunca falla.
Cristo nunca falla. Así que estos que eran seguidores de Juan comienzan a seguir a Jesús, así como Juan quería, hermanos. Juan no se molestó de que estos discípulos que él tenía comenzaran a seguir a Cristo. Ese era su fin, ese era el propósito de Juan. Llevarlos a Él, que fueran a Él, menguar Él para que Cristo creciera. Así que vemos aquí que Andrés y Juan comienzan a seguir a Jesús. Y todo esto, hermanos, gracias a lo que Juan les había enseñado de Él. Por ello es que cuando Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios, Andrés y Juan no dudaron en seguirle, en ir tras Él. Hermanos, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo en aquel entonces, significaba imitar a su maestro, hablar como Él, andar como Él, orar como Él, pensar como Él. Y para los discípulos en aquel momento que vivían al lado de Él, literalmente, hermanos, era cuestión de copiar todo lo que Jesús hacía. Todo el tiempo estaban con Él, todo el tiempo el Señor les enseñaba. En nuestro caso, hermanos, es diferente. Nosotros no miramos aquí a Cristo en físico. Él no está aquí, pero sí el Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo es el que nos ilumina para que nosotros podamos mirar a Cristo en las Escrituras y entonces podamos seguirle y podamos imitarle y podamos andar como Él anduvo. El Espíritu Santo nos muestra en la Escritura, hermanos, el carácter de Cristo, su amor por las almas, su celo por la casa del Señor. Y de Cristo aprendemos de esta forma, hermanos. Y le seguimos. Se decía en aquel entonces que un alumno aprende lo que su maestro sabe, pero un discípulo llegaba a ser lo que su maestro era. Y nosotros, hermanos, debemos ser imitadores de Cristo. Seguir a Cristo en todo lo que el Señor nos muestra en su palabra, con el fin, hermanos, de que podamos llegar a ser como Él. Y dice aquí el versículo 38, Juan 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Al ver al Señor Jesús que literalmente Andrés y Juan le seguían, Él les pregunta, ¿qué buscan? Y la respuesta de Andrés y Juan es Rabí. Esta palabra en hebreo, hermanos, literalmente significa mi grande, el que es más grande que yo. Era un término que en aquel entonces se utilizaba para referirse así a un maestro. Ahora, hermanos, un rabí en aquel entonces no era como hoy en día podemos pensar en un maestro. Un rabí en aquel entonces era alguien que te enseñaba en todo momento, todos los días, que estaba ahí contigo. Era un maestro de vida. Y Andrés y Juan le llamaron así, hermanos, porque ellos querían que Él fuera eso para ellos. Ellos querían estar ahí con Él, aprender de Él, pasar tiempo con Él, estar cercanos a Él, para ser imitadores de Él. Y esto fue así, hermanos.
Ellos estuvieron con el Señor por 3 años. Y es por ello que le preguntan, ¿dónde moras? O lo que es lo mismo, ¿dónde permaneces? Y estos discípulos, hermanos, le siguieron de una forma genuina. Un verdadero discípulo de Cristo es uno que le sigue con las motivaciones correctas. Muchos quieren seguir a Cristo solo por un beneficio. Muchos se acercan a las iglesias porque quieren recibir un milagro del Señor, porque quieren recibir salud, porque quieren recibir prosperidad económica, porque quieren parar de sufrir. Sin embargo, hermanos, vemos que Andrés y Juan le siguieron porque ellos habían escuchado de Juan el Bautista que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la razón correcta para seguir a Jesús. Saber que Él es el único que puede reconciliarnos con Dios, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y los discípulos querían permanecer con Él, hermanos, para conocerle. Y esta es una buena pregunta para todos los que están aquí. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas, querido amigo que estás sin Cristo? ¿Qué buscas del Señor? ¿Por qué le sigues? ¿Lo buscas porque quieres esa prosperidad económica? ¿Porque buscas de Él un milagro en tu vida? ¿Vienes a la iglesia meramente para socializar? Querido amigo, esa no es la motivación correcta. Pero si tú buscas verdaderamente a Cristo como el Hijo de Dios, si tú buscas a Cristo como ese Salvador, tú lo vas a encontrar, querido amigo, y Él no te va a rechazar. Si buscas conocer a Cristo, Él puede perdonar todos tus pecados. Él puede darte vida para que puedas conocerle y puede darte vida eterna. Pero necesitas seguirle con una actitud correcta y con una motivación correcta. Él es el Hijo de Dios. Él es quien puede perdonar tus pecados. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él vino a salvar a los pecadores. Pero hermano, esta también es una buena pregunta para ti. ¿Qué buscáis? Hermano, ¿qué buscáis? ¿Vienes con la convicción de adorarle con todo tu corazón y con la determinación de conocerle a Él, de conocer más a Cristo, de crecer en el conocimiento de Él? Entonces, ¿por qué continuamente llegas tarde al culto de adoración, hermano? Entonces, ¿por qué no preparas tu corazón y tu tiempo para encontrarte con Él? ¿Por qué tienes en poco el día del Señor? ¿Por qué tienes en poco su palabra? ¿Qué buscáis? ¿Lo buscas verdaderamente a Él? Bienaventurados, hermanos, los que buscan verdaderamente adorar y conocer a su Señor. Bienaventurados los que siguen al Señor. Andrés y Juan le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, versículo 39, venid y ved. Fueron
y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, aproximadamente las 4 de la tarde. Hermanos, esta es la primera marca de un verdadero discípulo: ser seguidor de Cristo. Y debemos preguntarnos esto, hermanos: ¿nuestras vidas se caracterizan por seguir a Jesús? Porque ¿cómo es que alguien puede decir que es un discípulo de Cristo? ¿Cómo es que alguien puede decir que es un seguidor de Cristo cuando realmente no le busca? Cuando realmente no tiene comunión con Él en oración. ¿Buscas cada día conocerle a través de su palabra, hermano? ¿Tienes comunión con Él en oración cada día? Si no es así, quizá debas examinarte y preguntarte: ¿verdaderamente soy un discípulo de Cristo? ¿Por qué no le sigo? ¿Por qué no le busco? ¿Por qué no tengo comunión con Él? ¿Por qué no le hablo a otros de Él? ¿Verdaderamente he nacido de nuevo? Que Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores seguidores de Cristo para que podamos ser transformados a su imagen. En segundo lugar, hermanos, un verdadero discípulo es un mensajero de Cristo. Versículos del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, dice en Juan 2:25 que Cristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y eso es lo que sucede en ese encuentro de Pedro con Cristo. Jesús, al darle ese nuevo nombre, deja ver muchas cosas. Deja ver la autoridad de Cristo. Deja ver su soberanía sobre los hombres, su señorío sobre los suyos. Pero también muestra, hermanos, que Jesús conocía quién era Pedro. Él conocía su carácter, su personalidad, sus rasgos distintivos. Él lo conocía perfectamente. Y cuando Él le dice: tú eres Simón, lo que le está diciendo es: tú eres de una personalidad inestable, eres impulsivo, eres inconstante, pero ya no te llamarás así, te llamarás Cefas, Pedro, porque yo te he escogido para que seas uno de los pilares de la iglesia cristiana, para que establezcas junto con los demás discípulos el fundamento doctrinal de la iglesia. Así que Cristo le cambia el nombre, y al cambiarle ese nombre, hermanos, evidencia un cambio en su naturaleza, un cambio en la personalidad de Simón. Y le da ese nombre, hermanos, ese nombre arameo, Cefas, que en griego es Pedro, que significa roca. Ahora Pedro, de ahí en adelante, hermanos, iba a ser estable como una roca para gloria del Señor. Y hermanos, eso es lo que sucede cuando alguien llega a la fe en Cristo.
Jesús nos da un nuevo nombre, Jesús nos da una nueva identidad. Ahora estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos amados. Ya no estamos perdidos, hemos sido encontrados. Ya no estamos muertos, sino vivos. Y Pedro, hermanos, se convirtió en un mensajero de Cristo. Él se mantuvo firme hasta la muerte, predicando las buenas nuevas. Lo vemos en el libro de Hechos, llevando el evangelio a los judíos en Hechos 2, llevando el evangelio a los samaritanos en Hechos 8, llevando el evangelio a los gentiles en Hechos 10. Cristo lo usó grandemente, hermanos, para poner ese fundamento para la iglesia. Pero hermanos, vemos en el versículo 41 que todo esto, aunque sabemos que la salvación es del Señor, pero Él usa medios. Y todo esto, hermanos, fue gracias a que Andrés fue a buscar a su hermano, fue a buscar a Pedro. Y fue emocionado a él y le dijo: hemos hallado al Mesías. Imaginen esa escena, hermanos. Estos hombres, estos judíos habían esperado al Mesías por mucho tiempo. Habían pasado 400 años de silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista. Y de repente escuchan hablar a ese hombre Juan, diciéndoles: se acerca el Mesías, arrepiéntanse de sus pecados. Preparen sus corazones para recibirle. Y luego cuando Juan dice: Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que entonces Andrés decide seguir al Señor. Y al estar convencidos de que Jesús es el Mesías, lo primero que hace es ir con su hermano a decirle: he encontrado al Mesías, hemos hallado al Cristo. A ese que tanto esperábamos, lo hemos encontrado. Hermano, te pregunto nuevamente, ¿recuerdas cuando el Señor te salvó? Yo puedo asegurar que de las primeras cosas que hiciste fue correr a otros y decirles: el Señor me salvó. Puedo asegurar que fuiste con un familiar, con un amigo, a decirles: Cristo te puede salvar a ti también. Él me salvó. Mira lo que hizo en esa cruz. Andrés fue por su hermano y lo llevó a Cristo. Y Andrés, hermanos, siempre se mantuvo en un espíritu evangelístico, misionero. Las otras veces que la Biblia lo menciona, resalta el hecho de que Andrés seguía trayendo a gente a Cristo, así como lo había hecho en un principio con su hermano Pedro. Lo vemos en la Escritura, por ejemplo en Juan 6, cuando trajo a ese muchacho a Jesús, a ese muchacho que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Lo vemos también en Juan 12:22, trayendo a aquellos griegos que buscaban al Señor, trayéndolos a Cristo. Y hermanos, este texto debe proveernos de una gran esperanza. Andrés fue con su hermano en la carne y su hermano fue salvo. ¿Por qué debe traernos esperanza esto, hermanos? Porque todos nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor.
Y debemos tomarnos de estos textos, hermanos, porque a veces nos desanimamos y decimos, bueno, es que no hay profeta en su propia tierra. Incluso sacamos pasajes fuera de contexto y lo utilizamos para escucharnos más bíblicos. Pero a veces, hermanos, es el desánimo el que nos lleva a pensar así. Es que Cristo dijo que Él venía a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Yo no puedo compartirles más a mi familia. Que el Señor traiga a otros para que les prediquen el Evangelio. Hermanos, en lugar de eso, veamos estos textos como Juan 1:41 para animarnos a dar testimonio de Cristo entre nuestros familiares, entre nuestros cercanos. Hermanos, si hiciéramos una encuesta, y no estoy diciendo que nos vamos a manejar por estadísticas, porque eso es pragmatismo, es solo un ejemplo. Nosotros nos basamos en la Escritura. Pero si preguntáramos a los que están reunidos el día de hoy y les dijéramos, ¿cómo llegaron a Cristo? La gran mayoría, hermanos, nos respondería que fue por medio de alguien cercano. La gran mayoría nos diría, mi papá era creyente, un amigo cercano me compartió, un familiar me invitó a la iglesia, escuché el Evangelio y el Señor me salvó. Y es cierto, hermanos, que muchos se pueden convertir por medio de un tratado, o porque leyeron por sí solos la Escritura, o porque algún desconocido les compartió. Pero la gran mayoría diría algo como eso, hermanos. Alguien cercano me habló de Cristo. Alguien cercano me predicó el Evangelio. Entonces, hermanos, al leer pasajes como este, inevitablemente la aplicación es esta. Debo predicar el Evangelio a los que me rodean. Debo llevar el Evangelio a mis familiares, a mis amigos cercanos, a mi compañero de trabajo, a mi vecino. Tenemos que seguir este ejemplo de Andrés como un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, meditemos en esto. Hemos olvidado la pasión de predicar a Cristo a los demás y de llevar a los hombres a Él. Hemos perdido esa pasión, hermanos, de hablar a los demás de Cristo. Es cierto, hermanos, como hemos dicho, debemos llevar el Evangelio a nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Pero también, hermanos, somos llamados a hacerlo como iglesia. Y en esto hemos fallado, hermanos. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y no hay mayor privilegio que ese, hermanos. No hay mejor labor que trabajar para el avance del reino de Dios. El llevar a otros a Cristo, hermanos, debería llenar nuestros corazones. Hemos fallado, hermanos. Debemos reconocer esto. Una marca fundamental de un discípulo es esta: el llevar a otros a Cristo, el predicar el Evangelio. Y hemos fallado, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para avivar ese fuego? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para hacer lo que hizo Andrés?
correr y decir: el Señor me ha salvado, he encontrado al Salvador. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para que ese fuego se vuelva a avivar? Y la respuesta es, hermanos, recordar nuestra redención. Recordar nuestra redención que tenemos en Cristo. Recordar aquel día que, así como Cristiano en el libro del peregrino vio esa cruz, y la vio tan gloriosa, hermanos, que no dejaba de contemplarla, porque Cristo estaba ahí derramando su sangre para el perdón de sus pecados. Debemos recordar constantemente, hermanos, ese día cuando el Señor nos mostró la cruz, cuando vimos a Cristo llevando nuestros pecados en sus hombros, recibiendo la ira que nosotros merecíamos. Eso es lo que va a avivar, hermanos, ese fuego, para ir a otros y decirles: así como el Señor me salvó, gracias, hermano, Él también te puede salvar a ti. Así como Cristo rescató a este miserable pecador que no merecía más que el infierno, así también te puede salvar a ti. He encontrado a Cristo, he encontrado a mi Salvador y quiero que vayas a Él. Quiero que lo mires a Él. Quiero que le sigas a Él. Que seas un discípulo de Cristo. Y esto, hermanos, esto que vemos aquí en el Evangelio de Juan, debe también alentarnos, porque no sabemos, hermanos, qué alcance pueda tener el compartir el Evangelio con otra persona. Pensemos en esto, hermanos. Juan el Bautista le habló de Cristo a Andrés. Cristo llama a Andrés y Andrés va con Pedro. Y luego vemos que el Señor salva a Pedro. Y luego vemos a Pedro en el libro de los Hechos predicando el Evangelio a miles de personas que después de escucharle vinieron al Señor. No sabemos si ese joven al que le estoy compartiendo en la Alameda, predicándole el Evangelio, yo no sé si el Señor lo va a llamar para ser un misionero, para ser un pastor, para ser un predicador. Yo no sé si a esa mujer que le estoy compartiendo, el Evangelio va a llegar a su casa y todos van a ser salvos, como vemos ejemplos en la Escritura de ello. Hermanos, todos nosotros como creyentes, sin excepción, estamos llamados a ser mensajeros de Cristo. Esta es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, Dios ha determinado que sea a través de la predicación del Evangelio que las personas entren al reino de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, no hay otra forma, no hay otro medio para alcanzar a los pecadores a Cristo.
No hay otro medio que no sea la predicación del Evangelio. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio? Hermano, quizás olvidado que esto es un elemento básico de la vida cristiana. No solo el ser seguidor de Cristo, sino también un mensajero de su Evangelio. Hermanos, ¿será que quizá estamos estimando demasiado preciosa nuestra vida para nosotros mismos? ¿Será acaso que hemos caído en una conformidad de decir, bueno, alguien le hablará a mi familia, bueno, alguien irá a los hospitales, alguien irá a la Alameda y compartirá el Evangelio? Finalmente hay otros que lo hacen. No, hermanos, estamos fallando al no esforzarnos en la gracia de Dios para llevar las buenas nuevas. Esa es la realidad, hermanos. Es una característica de un verdadero discípulo. Preguntémonos, ¿nuestras vidas se caracterizan por ser mensajeros de Cristo? Porque constantemente estoy hablando de Él, invitando a los hombres a que vayan a Él. ¿Buscamos con emoción llevar a otros a Cristo? Que Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores mensajeros de Él. Que Dios avive nuestros corazones para llevar a otros a Cristo. Quiero terminar con dos aplicaciones. Primero, para ustedes, amigos que están aquí, que no son salvos, que están sin Cristo. ¿Cómo quisiera yo, amigos, y esa es la oración constante de la iglesia, que todos los que están aquí fueran verdaderos discípulos de Cristo, que todos los que se reúnen en este lugar fueran seguidores de Cristo, que todos los que vienen a esta iglesia oigan la voz de Dios a través del Evangelio y sean seducidos por el amor de Cristo en esa cruz y vengan a Él en arrepentimiento y fe. Queremos ver vidas transformadas, queremos ver personas abandonando sus pecados, abandonando sus vidas y diciendo como Andrés, he hallado a mi Salvador. He dejado todo por seguirle a Él. Y gloria a Dios por muchos que están aquí y que han manifestado ese testimonio, pero aún faltan muchos. Y damos gracias a Dios por todos los que vienen y están expuestos a la palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sabemos que esa semilla que es sembrada puede germinar, puede crecer y puede dar fruto. Y es lo que anhelamos, es lo que deseamos para ti, amigo, que vayas a Cristo. Pero también, querido amigo, quiero hacerte consciente de tu responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios y con mucho amor te lo digo. Debes arrepentirte de tus pecados y debes ir a Cristo.
Si oyes su voz a través de su palabra, debes seguirle. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente en Cristo tenemos salvación. Y Él dice, venid y ved. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ve a Cristo, amigo. No nos mires a nosotros. Nosotros solo somos mensajeros de Él. Míralo a Él. Ve a Él. Descansa en Él. Conócelo a Él. Vive para Él. Muere para Él. Él es digno. Él es digno de que rindas tu vida a Él. Y hermanos, Cristo nos llama por medio de su palabra a seguirle más de cerca. Esa es una característica de un verdadero discípulo de Cristo. Andrés y Juan le dijeron, ¿dónde moras? No le preguntaron, ¿cómo podemos orar? No le preguntaron, ¿cómo será el día final? Ellos le dijeron, ¿dónde moras? Porque querían estar cercanos a Él, porque querían vivir con Él, escucharlo, verlo, aprender de Él. Hermanos, somos llamados a seguirle más de cerca. Quizá tiene que ver con una mejor comunión con Él en la oración privada. Quizá tiene que ver con una mejor comunión con Él en el lugar donde Él mora de manera especial en el día del Señor, en la iglesia local. O quizá tiene que ver con una mayor comunión con Él en el culto familiar. El punto es, hermanos, que debemos seguirle más de cerca. Pero también, hermanos, el Señor nos llama por medio de su palabra a predicar el Evangelio a los que nos rodean, pero también, hermanos, a predicar el Evangelio como iglesia. El Señor nos llama a ser verdaderos discípulos de Él. Que su Espíritu, hermanos, nos ayude, nos asista, nos fortalezca para que podamos ser fieles discípulos de Cristo. Amén. Oremos, hermanos.